El bosque de los lamentos. Tras haber abandonado la cueva, que era una de las entradas del inframundo, Emanuel y Humberto se vieron obligados a adentrarse al bosque de los lamentos, un lugar lúgubre que guardaba los ecos de todas las almas que habían sido secuestradas hasta el interior de la cueva. Los gritos, para los mortales que por casualidad o destino llegaban a aquel lugar, eran tan desgarradores que hacían verter lágrimas de sangre al instante con la primera vibración. Para los seres sobrenaturales, despertaban sensaciones de placer o de resignación, según fuera su naturaleza. Los árboles más viejos eran troncos lo suficientemente altos y gruesos como para esconder el cuerpo de un ser humano. Los más peligrosos eran los pinos, con un mayor ramaje, pues de ellos descendían diminutas serpientes, del tamaño de una lombriz de luciérnaga, capaces de devorar hasta lo más mínimo en cuestión de esperanza que trajeran las almas con tan solo estar frente a ellos y sin ser vistos. Emanuel había advertido de los peligros que ahí había, incluso más para Humberto que para él, ya que un ángel era atacado por todas las lombrices al instante para consumir su magia y poder. Aún así, el ángel decidió continuar con la propuesta del demonio: no volar, pues se había percatado de que extender sus alas por los cielos era sinónimo de silencio absoluto e inmediato, no solo para él, sino para su amado, que quería proteger y salvar. Siendo ese el resultado, poco habría servido haber burlado al ejército divino. Así, transcurrido un largo periodo de su travesía, un astro sin luz propia se postró en medio de la cúpula celeste, por lo que ambos acordaron descansar. Humberto cayó tendido sobre un tramo de hierba casi marchita y fría. Un pequeño tronar se escuchó luego de que su cuerpo voluminoso chocara contra el suelo. Después, luego de mucha práctica, logró apaciguar su respiración, por lo que apenas si lograba percibirla el demonio del silencio, quien no se preocupó, pues sabía que era el turno de que su ángel descansara. Y es que el escape del inframundo se había dado gracias a los aretes del silencio que Manuel había activado a la llegada del ejército divino a las cataratas del Averno, donde se encontraba prisionero Humberto, pero el ángel había logrado intensificar el poder de tal escudo al cubrirlo con uno de sus hechizos, la ventana de la realidad, la cual le posibilitó cubrir la maldad del poder de los aretes del silencio una vez activado por Emanuel, logrando así que ni el propio Gabriel lograra verlos incluso estando dentro de las cataratas del Averno. Esa unión les permitió escapar sigilosamente por una de las venas que no existía, pero que Humberto fue creando hasta unirlas con una de las salidas del inframundo. Humberto tuvo que presentir la energía de los ángeles guerreros para poder guiar a su demonio y que no cayeran en las profundidades del reino de Lucifer, y ambos perecieran en el intento de escape. Sin embargo, mientras más escarbaba Emanuel, mantener activados los aretes del silencio con la ventana de la realidad resultaba más desgastador para el ángel, quien se alejaba de su energía vital y para mantenerla tenía que absorberla de Manuel, y aunque éste sentía cierta absorción, no lograba desconcentrarse tanto como Humberto por el solo hecho de estar en su mundo. Además, había cierta fortaleza,
pues Lucifer destellaba más energía de lo normal, pues mientras ellos huían, el demonio mayor luchaba y combatía no solo para mantener su libertad, sino también su existencia. Mas ya estando en el bosque de los lamentos y con el ángel recostado, con su tercera mano, Emmanuel enredó las piernas de Humberto y después, agrandando el iris de sus ojos, activó los aretes del silencio. Al momento, su cuerpo y el de Humberto quedaron resguardados por la invisibilidad y por una capa de rocas impenetrables y hechizadas, que impedían el acceso a los externos, ya sea de forma física o con magia. No obstante, por dentro, quien era resguardado por los aretes del silencio podía ver lo que ocurría a su alrededor e incluso interactuar con ello. Así, el demonio procedió a sentarse y tocándose la barbilla con su mano izquierda, se detuvo a recordar su antigua encomienda en las cataratas del Averno, prisión del inframundo destinada principalmente para resguardar almas inocentes humanas que, por algún motivo, no habían logrado trascender al más allá. También llegó a aprisionar almas de niños y, sobre todo, de bebés, cuyos ángeles no habían tenido el cuidado de recogerlas cuando éstos fallecían. Los espíritus de los bebés y de los niños a veces eran empleados para el intercambio de demonios que habían intentado entrar al cielo, pero habían sido capturados por la afrenta de los sentenciados, un ala del ejército divino que estaba comandada por Giovanni, el ángel del ultimátum, un ser cercano a Gabriel con la facultad de desterrar seres celestiales. Pero tales almas casi siempre se reservaban para el trueque de poderes. Los ángeles de la afrenta de los sentenciados les otorgaban magia e, incluso, favores a algunos demonios, con tal de recuperar el alma que habían perdido por descuido y que sabían perfectamente que les costaría las alas ante Dios y, en el peor de los casos, su regreso al cielo. Tanto Giovanni como Gabriel sabían de esos intercambios prohibidos por el Creador, pero lo mantenían como asunto en reserva, pues gracias a estos obtenían algunos beneficios para sí mismos, como para aquellos que se encontraban dentro de su círculo de élite. Todo esto a espaldas del Señor. En cambio, las almas humanas de hombres y mujeres rara vez eran reclamadas por los ángeles de la afrenta de los sentenciados. La mayoría de ellas se perdían en el olvido hasta ser consumidas por la nada. Cuando esto sucedía, casi no lograban recuperarse, pues la nada se encargaba de llevarlas directamente al lago de fuego, hogar de la segunda muerte. Otras tantas, las que sobrevivían a un casi eónico encierro, se dejaban dominar por el demonio del vacío y de la desesperación. Por consecuencia, su energía podía convertirse en materia para la recreación temporal de nuevos demonios. De estos, los primeros en nacer fueron los demonios del odio, de la negación y del rencor. De hecho, también nació el de la desesperación, a quien se le permitió quedarse en las cataratas del Averno. Algunos eran tan fuertes que lograban desatar su poder entre aquellos que habían sido sus parientes en la tierra, o con demás humanos que fueran lo bastantemente débiles mentalmente. Muchos demonios eran enviados en forma de víboras o de culebras al bosque de los lamentos. Ellos permanecían ocultos en los pinos frondosos para cumplir con su encomienda.
Mas cuando no había suficiente para todos, se devoraban entre ellos, alcanzando cuerpos demoníacos tan enormes que eran incapaces de moverse con facilidad. De hecho, desde el inframundo se rumoraba que existía uno del tamaño de un obelisco y otro de la magnitud de 2 Quetzalcóatls, ambos tan viejos que se habían vuelto muy diestros en el arte de la absorción. Y es que los más pequeños siempre terminaban devorando a los más grandes al ser más lentos, pero siempre estando vivos y de una forma lenta. Todo estaba hecho para que la agonía fuera constante y cíclica, pues el enorme cuerpo en podredumbre de las serpientes consumidas por las pequeñas se transformaban en cáscaras venenosas que, al ser tocadas por cualquiera, les inyectaba el síndrome del terror, el cual hacía que la cobardía alcanzara un malestar estratosférico y que consumía cada partícula que hacían posible la respiración. Cuando ya no era posible causar más malestar, finalmente la nada venía por ellos. Un ruido que se escuchó entre los troncos putrefactos que estaban a uno de los costados de los enamorados interrumpieron la ola de recuerdos del demonio. Emanuel no podía estirar su tercer brazo, pues de hacerlo dejaría de envolver las piernas de Humberto y la protección de los aretes del silencio se rompería. Así, como camaleón, usó el músculo más fuerte que tenía. Su lengua afilada se estiró al lugar en donde provenía el ruido y, al instante, partió en dos un roedor con la punta, que, luego de percatarse de ello, lo devoró con sus papilas gustativas. Después dio 3 olfateadas y alzó la vista intentando encontrar entre la espesura de la noche algo. Pero nada, todo se mantenía tal y como lo había encontrado a su llegada. Buscó tranquilizar un poco su carácter explosivo, tal y como se lo recordaba Humberto, clavando su atención en la cabeza del ángel. Observó con ternura su mata de cabello sin forma, maltratado, cubierto de sudor angelical y cómo éste se extendía a lo largo del suelo. Antes había tenido un brillo deslumbrante, atrayente, envidiable, pero ahora era de color grisáceo, muy cenizo, pues el negro que tuvo al llegar a las cataratas del Averno se había disuelto con tantos escapes y preocupaciones. Mas el demonio no le importaba el color del cabello. Había aprendido que la atracción se siente como un hueco con sangre dentro del pecho.